Buenas. Bueno, pues a vuestra disposición. Cuando vosotros me digáis... ¿Ya? ¿Estáis todas las cámaras ya? Sí, ok. Vale, pues empezamos. Buenos días. Bienvenidos a esta rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno que hoy ha tenido lugar. Entre los asuntos del Consejo de Gobierno que hoy hemos aprobado, hay uno que queríamos resaltar, y es que hoy el Consejo de Gobierno ha aprobado el sexto Plan Estratégico para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de Extremadura 2023-2026. Un plan, el sexto, de igualdad que va a contar con un presupuesto global durante estas anualidades, desde el 2023 hasta el 2026, de 214 millones de euros. El objetivo de este plan es seguir avanzando en la consecución de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. Este sexto plan que hoy hemos aprobado, este sexto plan de igualdad de Extremadura, se aborda desde una perspectiva operativa estratégica y de intervención integral y transversal como instrumento práctico para, como digo, avanzar entre la igualdad real entre hombres y mujeres, así como, y esto es fundamental, la prevención y erradicación de la violencia de género y otras formas de violencia contra las mujeres. Este plan va a tener 5 ejes de actuación. Dentro de esos 5 ejes habrá 20 líneas de acción, 84 medidas que a su vez se van a concretar en 275 actuaciones a ejecutar por los distintos centros directivos. Los 5 ejes fundamentales que va a tener este sexto plan de igualdad serán la transversalización de la igualdad de género, que estará dotado con 24 millones de euros para las próximas anualidades 2023, 24, 25 y 26. Mercado de trabajo, conciliación y corresponsabilidad sería el segundo eje, que va a contar con un presupuesto de 59 millones de euros. Tercer eje, promoción de la igualdad, visibilidad y empoderamiento, que contará con 45 millones de euros. Barreras estructurales a la igualdad de género, es el cuarto eje, con 48 millones de euros. Y la lucha contra la violencia de género, que contará con 46 millones de euros. En total, más de 214 millones de euros para este sexto plan de igualdad, que tiene como objetivo que la Administración pública, las entidades privadas, el movimiento asociativo en particular, de manera coordinada sigamos avanzando a esa igualdad real y necesaria entre hombres y mujeres. El sexto plan estratégico contribuye al necesario cumplimiento también de los compromisos públicos por la igualdad asumidos por la Junta de Extremadura, las instituciones y las administraciones extremeñas. Ha sido un plan en el que han participado casi 4.000 personas, asociaciones, colectivos, gente ligada al movimiento feminista. En definitiva, casi 4.000 extremeños y extremeñas han sido partícipes de un plan muy elaborado, muy participado, y que, como digo, hoy hemos aprobado en el Consejo de Gobierno y que estará en vigor en los próximos años, desde el año 2023 hasta el año 2026. Y hablando de igualdad, de este plan de igualdad, uno de los ejes que tiene es el de la conciliación. Y queríamos hablar también de conciliación. Lo digo porque estamos ahora mismo en precampaña electoral. Vamos a entrar en las próximas semanas en campaña electoral y seguramente escucharéis a distintos partidos políticos hablar de las propuestas que van a hacer de cara a las elecciones del próximo mes de mayo. Nosotros desde la Junta de Extremadura lo que queríamos decirle a los partidos políticos, fundamentalmente a los de la oposición, es que nos parece muy bien todas las propuestas que vayan a hacer, bienvenidos sean. Estamos construyendo Extremadura y eso es bueno, pero también les pedimos es que se lean o que sepan qué políticas está haciendo en estos momentos la Junta de Extremadura.
Lo digo porque cuando uno escucha que quiere llevar deducciones a las familias para guardería, algunos partidos, por poner un ejemplo, pues hombre, sorprende mucho, puesto que ya la Junta de Extremadura aprobó deducciones y ya se están aplicando deducciones a las familias para guardería, pero no solamente para guarderías, también para centros de ocio, para campamentos, para ludotecas, más amplio de lo que algunos partidos están pidiendo. Por eso nosotros lo que recomendamos a los partidos políticos es que sepan cuáles son las políticas que en estos momentos está haciendo la Junta de Extremadura, porque algunos anuncios nos están sorprendiendo y es que algunos lo que anuncian es lo que ya está haciendo el Gobierno autonómico. Y claro, esto es a veces un contrasentido. El propio Consejo de Gobierno de hoy también, esto es muy importante, ha aprobado el decreto por el que se declara proyecto empresarial de interés autonómico, los conocidos como Premia, a un nuevo proyecto. En este caso, el proyecto presentado por la empresa Dehesas de Monfragüe, que pretende instalar un complejo ganadero, una granja avícola de gallinas camperas en Jaraicejo. Esta declaración, como todas las que hemos hecho, se realiza con el fin de impulsar la actividad económica empresarial en la región. Esta inversión de la que les hablo hoy, que el Consejo de Gobierno ha declarado como Premia, tiene un volumen de inversión previsto superior a los 14 millones de euros, con una creación de empleo de 27 puestos de trabajo durante el primer año de actividad. Y esta actividad de la sociedad promotora es la cría de gallinas en suelo para la producción de huevos camperos, que según el proyecto presentado tendrá como objetivo alcanzar una capacidad total de 420.000 gallinas camperas en 3 núcleos productivos. Por tanto, este es un proyecto nuevo, el Premia, que viene a sumarse a otros premios que ya se han declarado, como es la fábrica de Navalmoral de la Bata, la gigafactoría, la fábrica de diamantes sintéticos en Trujillo o el parque acuático en Casar, así como la fábrica de cartón ondulado en Navalmoral de la Mata. Por tanto, hoy, como digo, el Consejo de Gobierno declara Premia un nuevo proyecto, en este caso el de la empresa Dehesas de Monfragüe, para la instalación de un complejo ganadero en Jaraicejo. El Consejo de Gobierno también ha aprobado la concesión directa de una subvención a la Red Extremeña de Desarrollo Rural, una subvención a redes para el desarrollo del programa Competencias Digitales para la Ciudadanía. Un programa, el de Competencias Digitales para la Ciudadanía, que se desarrollará durante las anualidades 2023, 2024, 2025, todo ello dentro del marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea, y lo que hoy aprueba el Consejo de Gobierno es una transferencia de 3.300.000 euros para redes, de tal manera que redes sean las que realizarán las acciones que se dirigirán al conjunto de la población y que pone especial atención al impulso de la formación, fundamentalmente en las áreas rurales. ¿A qué va dirigido este programa? Pues el programa va dirigido a realizar actuaciones para la capacitación digital de la ciudadanía, la reducción también digital de la brecha de género y poniendo también énfasis con esta formación en aquellos colectivos que están en riesgo de exclusión digital, fundamentalmente como son las personas mayores que viven en zonas no urbanas, en zonas de baja densidad poblacional, en zonas rurales. Por tanto, lo que hace el Consejo de Gobierno es subvencionar a la Red Extremeña de Desarrollo Rural para que lleve, con 3.300.000 euros, para que lleve acciones de capacitación digital en el medio rural. Por último, el Consejo de Gobierno también ha autorizado la convocatoria de las ayudas del Fondo de Cooperación para las Mancomunidades Integrales para el año 2023. Un fondo que asciende a 2.590.000 euros, de los cuales
2.290.000 irán destinados a los gastos corrientes de las mancomunidades de Extremadura y 300.000 euros que irán destinados a las inversiones de esas mancomunidades. Me pongo a vuestra disposición por si tenéis alguna duda, alguna pregunta que realizar. Buenos días. Quería preguntarle, al margen de los puntos que nos ha comentado, si hay alguna novedad con respecto al derribo de la presa de Valdecaballeros. Supimos su postura contraria. Saber si se ha dado algún paso más a ese respecto. Pues la postura de la Junta es que nosotros nos oponemos al derribo de esa presa. Tanto es así que la propia consejera de Transición Ecológica así se lo transmitió al secretario de Estado, al señor Hugo Morán, ayer precisamente, y lo que la Junta de Extremadura va a realizar alegaciones precisamente al derribo de esa presa. Nosotros esperamos y confiamos en que el Gobierno de España haga caso a las alegaciones que la Junta de Extremadura va a poner, porque entendemos que no es necesario el derribo y nos oponemos al derribo, al supuesto derribo, porque todavía no hay nada oficial de la presa de Valdecaballeros. Por tanto, como digo, nosotros haremos alegaciones para que no se derribe y así se lo transmitió ayer la consejera de Transición Ecológica al Ministerio, en este caso de Transición Ecológica de España. ¿Más preguntas? Buenos días. Al hilo de la pregunta del compañero, ¿se producen desembalses en la cuenca del Tajo para la producción de energía eléctrica? Sabemos que no es competencia de la Junta, sabemos que se hacen conforme a la ley en principio, pero ¿se plantea la Junta solicitar de alguna manera que se paralicen esos desembalses para la producción de energía, dadas las circunstancias de sequía que estamos viviendo? Vuelvo a decir lo que dije hace 2 semanas. Las leyes están para cambiarlas. Entonces, si ahora mismo existe una ley que con esa ley se pueden producir los desembalses, pues si hay que cambiar la ley, pues que se cambie. Pero en este momento están parados por la ley. Éticamente nos podrá parecer o no nos podrá parecer, pero es legal. Es legal. Y es una ley de ámbito estatal. Y por tanto es en el Congreso de los Diputados donde se tiene que discutir. ¿Nos puede parecer ético? Pues seguramente cuando se vean desembalses en época de sequía, pues a nadie nos gusta. Pero claro, es que hay una ley que lo ampara. Hay una ley que lo ampara. Por tanto, nosotros ante eso, ¿qué podemos decir? Oiga, pues que se revise la ley, pero que donde se tiene que revisar es a nivel nacional. Desde Extremadura poco podemos hacer, no tenemos competencias. Nosotros lo único que podemos hacer es, como está haciendo desde la Consejería de la Consejería de Agricultura, es favorecer la eficiencia energética de los regadíos. Pero ante los desembalses es una ley nacional y quien es competente es el Gobierno de España, que además lo que hace el Gobierno de España es respetar lo que dice la ley y si hay que cambiarla, pues cámbiese. Otra cuestión, ayer escuchamos al presidente del Gobierno anunciar 20.000 viviendas sociales más en terrenos del Ministerio de Defensa. ¿Tienen una estimación de cuántas podrían llegar a Extremadura? En estos momentos no tenemos esa estimación. Cuando nosotros tengamos el número de las que podría disponer Extremadura, o si la afectan a Extremadura, se lo hacemos llegar. Pero de momento no tenemos una estimación cierta de cuántos podrían corresponder a Extremadura. ¿Más preguntas? Sí. Sobre el Consejo Asesor Agrario, que se va a reunir mañana, va a reunir a Junta y a organizaciones profesionales agrarias para atajar ese problema de fondo que tenemos desde hace bastantes meses, la sequía. ¿Qué espera de ese encuentro? Si espera que puedan aportarse soluciones a esta crisis. En primer lugar, con respecto a la sequía, la primera medida que toma el Gobierno de España ayer, y que es una medida que va a favorecer a casi 50.000 agricultores extremeños y que estamos hablando de una medida que supone más de 100 millones de euros para el campo extremeño, creemos que es una medida positiva. También creemos que es necesario
que haya mayor flexibilidad por parte, y sabemos que el Gobierno de España lo está trabajando, que haya mayor flexibilidad por parte de la Unión Europea para que la parte de la política agraria comunitaria, ese fondo que hay especial para situaciones de emergencia, se pueda flexibilizar de tal manera que se pueda utilizar para ayudas directas. Y nosotros también lo dijimos la semana pasada, nosotros estamos dispuestos, y así se lo hemos transmitido ya a las asociaciones agrarias, a complementar todas las ayudas directas que vengan del Gobierno de España. Y con ese ánimo vamos al Consejo Asesor Agrario, con el ánimo de dialogar a sabiendas de que es un problema de ámbito nacional la sequía, y yo creo que de ese Consejo Asesor Agrario, aparte de muchas medidas que va a llevar la consejera, va a salir también algo con respecto a la sequía. Alguna ayuda, algún incentivo, pero lo importante es que en ese Consejo Asesor Agrario se llegue a acuerdos con las organizaciones. Vamos a hablar, vamos a estudiar el tema y seguro que mañana de ese Consejo Asesor Agrario se saca algo positivo para nuestros agricultores, para nuestros ganaderos de cara a esa sequía que, como digo, es un problema de ámbito nacional. ¿Más preguntas? Nada más. Pues muy bien, buen día, muchas gracias.